Tardes, estimados alumnos. En esta quinta clase del programa vamos a hablar de un aspecto relacionado con el activo fijo. El tema es la evaluación de los proyectos de inversión. En este programa, de nuevo, en esta clase vamos a hablar de los diferentes tipos de inversiones que existen, los flujos de dinero, de efectivo que tienen las inversiones y la forma como se clasifican los diferentes métodos de evaluación de inversiones. Nos vamos a detener especialmente en la definición de los flujos y en los criterios o métodos de valor actual neto y tasa interna de retorno para medir si un proyecto es conveniente para la empresa o no lo es. Para poder analizar los métodos de evaluación de proyectos es necesario conocer el concepto de el valor cronológico del dinero y lo vamos a tratar también en esta sesión. Las inversiones son de dos tipos. Las inversiones en bienes físicos, como por ejemplo la compra de terrenos, edificios, máquinas para que la empresa realice sus tareas productivas. Y este tipo de inversiones pueden ser de diferente naturaleza, como por ejemplo ampliar la capacidad de producción, bajar costos para mejorar el medio ambiente o para cumplir compromisos con el personal. Además de las inversiones en bienes físicos, se pueden hacer inversiones financieras. Estas pueden ser de corto plazo o de largo plazo, dependiendo del objetivo que tengamos. Si el objetivo es usar recursos financieros que están excedentes de caja y que ocuparemos en el futuro, podemos comprar valores en la bolsa de comercio de tal manera que obtengamos una rentabilidad de ese efectivo disponible. Pero también hay inversiones financieras de largo plazo, como es el caso de compra de acciones con el objeto de tomar el control de una empresa que sea complementaria a la nuestra. Veamos cuáles son los flujos de una inversión. Las inversiones en general son de alto monto y los beneficios se obtienen durante periodos relativamente largos. La inversión inicial que se efectúa, la compra de terrenos, edificios, maquinarias, representa un flujo negativo, una salida de dinero. Y los beneficios descontados los costos de cada periodo representan los flujos positivos de la inversión, que son entradas de dinero. Quiero destacar el hecho de que cuando hacemos una evaluación de proyecto, siempre estamos hablando de flujos de dinero, el concepto que vimos en el estado de flujos de efectivo. No estamos hablando del concepto contable de resultados, sino que de flujos de fondos. Veamos algunos ejemplos de inversión. Una inversión en activo fijo de largo plazo. Se compra un camión en 50 millones
La compra del camión representa un flujo negativo. Los ingresos por fletes menos los gastos de operación pagados, benzina, chofer, peajes, etc., constituyen, la diferencia entre los dos constituye el flujo neto positivo del proyecto que se obtiene año a año mientras esté en operación el camión. Supongamos que este sea de 15 millones anuales. Normalmente los flujos son variables de un año a otro. En el caso de un camión es posible que sean más altos los primeros años y más bajos los siguientes años. Finalmente, el camión usado se vende en un determinado precio, supongamos 7 millones, y la entrada de esa plata representa un flujo positivo. Destaco entonces el hecho de que tenemos inversiones iniciales, que son flujos negativos, ingresos y gastos del proyecto anualmente, mientras funcione el proyecto, en el horizonte del proyecto, y finalmente tenemos flujos positivos por la venta de todos aquellos activos que vamos a recuperar cuando la empresa ya no esté en funcionamiento. Un segundo ejemplo es una inversión financiera. Se hace un depósito bancario, 10 millones, es un flujo negativo al hacer la inversión. Cada mes el banco paga intereses, supongamos que los paga y la empresa los recibe. 100.000 pesos mensuales recibe la empresa, o lo que el banco pague de acuerdo a la tasa de interés de mercado. Y estos constituyen flujos positivos. Y al final del plazo convenido, el banco devuelve el capital y tenemos un flujo positivo nuevamente. La mayoría de las inversiones en activo fijo son de largo plazo y estas son las que nos interesan especialmente en el análisis que vamos a hacer, aunque son aplicables, las técnicas que vamos a ver son aplicables a cualquier inversión que se efectúe. Una palabra especial para diferenciar entre proyectos que representan una unidad de negocios o una empresa separada y proyectos que son parte de la empresa, como es el caso de la ampliación de la capacidad productiva. El problema estriba en la dificultad para identificar los flujos en el caso de que el proyecto sea parte de la empresa. En el caso de proyectos que son entes separados, es más fácil identificar los ingresos y los gastos, o sea, los flujos positivos y negativos. En el segundo caso, hay que estar atentos para atribuir al proyecto solo los ingresos y gastos propios del proyecto. El director financiero tiene que estar atento a que los proyectos que se lleven a cabo sean de una rentabilidad superior a, o por lo menos igual, a la rentabilidad que tiene el uso de activos de la empresa en la actualidad. Por eso que es indispensable hacer una evaluación de cada uno de los proyectos de inversión. El primer aspecto a evaluar es la factibilidad técnica. Este es un aspecto que no está en el área de las finanzas, salvo que se trate de un banco o de una compañía de seguros.
Pero en general las empresas industriales, mineras, tienen problemas específicos y por lo tanto los proyectos deben ser evaluados por especialistas. Les pongo como ejemplo la construcción de una línea de transmisión de electricidad. Tiene que haber un estudio técnico que indique que es posible construir esa línea. Otro ejemplo puede ser la producción de salmones. Para producir salmones se requieren aguas de determinadas temperaturas que tengan cierto movimiento, ciertas características para la alimentación. Esos son los estudios técnicos que deben hacerse y de ahí parte cualquier proyecto que se quiera llevar a ejecución. A continuación de haber realizado la factibilidad técnica, ya es materia del área de finanzas o trabajo conjunto con las otras áreas, la evaluación económica del proyecto. Existen métodos de evaluación económica de inversiones que permiten definir cuáles son las inversiones más convenientes frente a las alternativas que se presentan. Y de esta manera se puede asegurar que las inversiones definidas mejorarán la rentabilidad de la empresa. Les quiero poner una incógnita. Queremos abrir un nuevo local de ventas fuera de la ciudad de Santiago por un periodo de 3 años. Las alternativas son abrir el local en Punta Arenas o abrirlo en Arica. ¿Qué gastos vamos a tener? Obviamente haciendo una simplificación. Vamos a tener la compra del local, vamos a tener los flujos por las ventas que tengamos menos los ingresos de cada uno de los años, y vamos a tener después, dentro de este ejemplo, un ingreso, un flujo positivo por la venta del local. Ustedes ven que las cifras en ambos casos son distintas. En el caso de Punta Arenas compramos a un precio y vendemos a un precio superior. En el caso del local de Arica lo vendemos, es más barato, pero vendemos a un precio inferior. Los flujos de venta son mayores en Arica, pero son inferiores en Punta Arenas. Y son distintos en los respectivos años también. Podemos hacer cálculos aproximativos, como por ejemplo decir que en Punta Arenas vamos a ganar, vamos a obtener plata por 1 millón por la venta del local, más 23 millones por los flujos, 24 millones. Y en el caso de Arica, vamos a tener flujos por 31 millones, pero vamos a perder 4, lo que nos deja un neto de 27. Es más plata el local de Arica que el de Punta Arenas. Pero desde el punto de vista de evaluación de proyectos, ¿cuál proyecto es mejor? Para responder esta pregunta, tenemos que analizar un concepto básico que es el de el valor del dinero en el tiempo. El uso del dinero tiene un costo, que es la tasa de interés. Si yo tengo dinero, se lo puedo pasar al banco y el banco me paga una tasa de interés porque él va a usar ese dinero en su negocio. Al revés, si yo necesito dinero, voy al banco y le pido plata, pero él me va a cargar una tasa de interés. El punto básico del cual partimos es que
el dinero que recibimos hoy es más que el mismo monto que recibiremos dentro de un año, en general en el futuro. Esto se debe a que si tenemos dinero hoy, podemos depositarlo en el banco un año a plazo y ganar el interés de ese periodo. Por ejemplo, un 5%. Al final del año tenemos un valor futuro, concepto importante. Tenemos un valor futuro de 1,05 pesos por cada peso que depositamos a comienzo de año. De la misma forma, si nosotros tenemos un documento en que un deudor se compromete a pagarnos a nosotros un peso dentro de un año, podemos cambiar ese documento por dinero efectivo hoy, haciendo una operación de descuento, descontando el valor del interés de ese monto. Y este valor se calcula dividiendo un peso por el coeficiente 1 más la tasa de interés unitaria. En este ejemplo, 5% es 0,01 y por lo tanto dividimos nuestro peso por 1,05 y obtenemos el valor 0,9523. centavos. Estos 95 centavos son el valor presente del peso que habríamos recibido un año después. Tenemos dos conceptos interesantes entonces. Por un lado, la tasa de interés, que es el valor del dinero en el tiempo. Y el segundo punto es que tenemos los conceptos de valor futuro, el capital más el interés a un año plazo, y el valor presente, el valor de un capital que nosotros vamos a recibir en el futuro, pero lo descontamos a la tasa de interés para recibirlo hoy día. El otro concepto que debemos tener muy claro para poder entrar a las técnicas de evaluación es el de interés compuesto. Los intereses ganados en un periodo son capitalizados al final del periodo y comienzan a ganar intereses en el siguiente periodo. Fíjense ustedes en el cuadro. A comienzos del año 1 ponemos a interés 1000 a una tasa del 10%. Al final del año vamos a haber ganado 100 y por lo tanto el capital final será de 1100. Este capital es el que se considera como capital inicial para el segundo año y por lo tanto los intereses del segundo año son los intereses del capital inicial más los intereses del interés del primer año. En los números 110 y obtenemos al final 1210 y se repite la operación. El tercer año el capital inicial es 1210 y tenemos un interés de 121, lo que nos determina un capital final de 1331. Esto a modo de ejemplo. Si son más años, el valor va aumentando. La fórmula matemática para hacer este cálculo, o sea, el cálculo del capital final después de transcurrir un plazo de 3 años, o de n años, es multiplicar el capital por 1 más la tasa unitaria, no porcentual, unitaria, elevada al número de años. Ustedes pueden ver la fórmula y el ejemplo. Multiplicamos nuestro capital de 1000 por un factor que es el producto de 1,1 por 1,1 por 1,1, que significa 1,1 elevado a 3 en este caso. Y obtenemos el valor
que nos permite saber inmediatamente al aplicarlo al capital inicial cuál es el capital final que vamos a tener. Esto es válido, como les digo, para cualquier cantidad de años. En la próxima clase vamos a ver variaciones sobre este mismo concepto de interés compuesto. Ahora nos basta con conocer esto para entrar a la metodología de evaluación de proyectos. De la misma manera como existe el interés compuesto, existe el descuento compuesto. Un capital que se va a recibir en 3 años más se puede descontar a una tasa de interés determinada. ¿Cuál es el valor presente? Acuérdense del concepto. ¿Cuál es el valor presente de un monto de 1.331 que vamos a recibir al final del tercer año si descontamos este monto a una tasa del 10% anual? Ustedes podrán decirme ahora en este momento inmediatamente cuál es el valor, porque hemos calculado el recíproco en la lámina anterior. Pues bien, el cálculo es fácil. Se divide este valor que vamos a actualizar por el coeficiente 1 más la tasa de descuento, en este caso de interés, pero de descuento unitaria, elevada al número de años. Por lo tanto, tenemos que dividir el monto por 1,331 y eso nos determina un valor de 1000. Este ejemplo se puede generalizar. El valor presente se calcula dividiendo el monto que se desea actualizar por 1 más la tasa unitaria elevado al número de años. Existen mecanismos, existen programas de computación y calculadoras que permiten calcular fácilmente estos valores. Sin embargo, lo que me interesa a mí no es que ustedes obtengan un número, sino que sepan exactamente por qué se llega a determinados valores. Y esa fórmula, que podríamos decir manual, es la que yo les he explicado aquí y que pueden verificar utilizando el computador o la calculadora. Veamos ahora los métodos de evaluación. Tenemos métodos estáticos y métodos dinámicos. Los estáticos son más limitados que los dinámicos. Uno muy usado, sobre todo para inversiones de mayor riesgo, es el periodo de pago. En este caso, se trata de calcular en cuántos años vamos a recuperar la inversión efectuada. Si nosotros invertimos 1000 en un año y vamos a recuperar 400 o 333 para ser exacto, en 3 años tenemos un periodo de recuperación de la inversión de 3 años. Para eso tomamos los valores nominales, los flujos positivos nominales del proyecto y le restamos sumamos los flujos positivos hasta llegar al valor de la inversión. De esa manera sabemos cuál es el número de años en que los inversionistas recuperan su inversión. Existen otras variantes, como por ejemplo la actualización de estos flujos.
Se actualizan los flujos y se hace la misma operación. Y se ve entonces en qué periodo, los flujos de cuántos años se cubre la inversión inicial. Son valores aproximados, pero que dan una idea del tiempo que va a demorar el inversionista en obtener por lo menos la recuperación de su dinero. Los métodos dinámicos, que se llaman dinámicos, son más usados en la evaluación económica de proyectos, y estos vamos a ver dos. Uno es el valor actual neto y el otro es la tasa interna de retorno. En esta clase vamos a trabajar principalmente con estos dos métodos. El punto de partida de cualquier proyecto es evaluar si es técnicamente factible. Una vez evaluado técnicamente factible, que es técnicamente factible, se determina los flujos del proyecto. Y aquí ya entramos en el área financiera. El primer punto fundamental para evaluar un proyecto es la determinación de los flujos de inversión. Es la tarea más delicada del proceso de evaluación de proyectos, puesto que tenemos que estimar con la mejor precisión posible los flujos positivos, o sea, los ingresos y gastos, los ingresos recibidos y los gastos pagados que genera el proyecto. Para tal efecto, para determinar estos flujos, partimos de los estados de resultados proyectados. Tenemos que utilizar entonces, para evaluar proyectos, una técnica que ya conocemos, que es la formulación de estados de resultados proyectados. Teniendo los resultados, que son conceptos económicos y no financieros, tenemos que transformar estos resultados en flujo de fondo, para lo cual tenemos que corregir los flujos agregando la depreciación que no se paga, que no es flujo de fondo, y agregar cualquier otro gasto que ha sido considerado al calcular la utilidad y que no vaya a ser pagado en efectivo. De esta manera obtenemos los flujos positivos del proyecto. Tenemos que determinar las inversiones. Y para eso entonces habrá que cotizar primero conocer los proyectos, las fábricas, las características de la fábrica, y cotizar todos los elementos, la construcción de los edificios, etcétera, para determinar cuál es la inversión. En algunos casos, en proyectos más simples, solamente habrá que ver cuánto cuesta, cuál es el valor de la máquina que se va a comprar o del camión que se va a comprar. Y junto con inversión, puesto que también tiene la característica de dineros que se retienen dentro de la empresa para que el proyecto pueda funcionar, está el capital de trabajo o fondo de maniobra, del cual conversamos en la clase anterior, puesto que estos también son recursos que quedan inmovilizados dentro de la empresa para la operación del proyecto. Estos elementos, las inversiones en capital fijo y el capital de trabajo, constituyen los flujos negativos del proyecto. Tercero, tenemos los valores residuales. Para la evaluación de un proyecto, uno fija un horizonte, una cantidad de años de vida del proyecto. Entonces se calcula cuál es el valor que van a tener los activos comprometidos al final de la vida del proyecto. En ese momento se recupera.
el valor residual de los activos fijos y se recupera el capital de trabajo. Presten atención, se recupera el valor residual de las inversiones en activos fijos, puesto que se venden estos productos a precio de mercado y se recupera el capital de trabajo. Ustedes pueden apreciar entonces que teniendo en cuenta el concepto de el valor del dinero en el tiempo y la capitalización compuesta, estos flujos son flujos nominales y que por lo tanto tienen distinto valor en el tiempo. Para poder transformarlos en flujos del mismo valor, procedemos a la operación de descuento que acabamos de explicar hace algunos minutos. El siguiente paso es calcular el valor actual neto o hacer la operación de descuento de los flujos. Para que sean comparables estos flujos, es necesario llevar los flujos de diferentes años a su valor presente, usando una tasa de descuento, y para este efecto se supone, un supuesto de la metodología de cálculo, es que tanto los ingresos y los gastos del proyecto se producen al final del año. Este es un aspecto técnico del método de evaluación. De esta manera podemos sumar los flujos positivos y restar los flujos negativos, que es la inversión inicial formada por el activo fijo y el capital de trabajo, y se obtiene el valor actual neto. Tomamos entonces los flujos positivos generados por la operación del proyecto y restamos los flujos negativos de las inversiones iniciales. Los proyectos que tienen el valor actual neto positivo mayor son los más convenientes para la empresa. Significa que van a generar más recursos adicionales, medidos con la misma moneda. Si el VAN es positivo, significa que la empresa ha creado riqueza en el periodo, por sobre la tasa de interés empleada para actualizar los flujos anuales. Si calculamos los estados de resultado, tendremos resultados nominales estimados donde aparecerá la depreciación como gasto. Y en el balance o estado de situación, el activo irá disminuyendo cada año también por efecto de la depreciación. Si el VAN es positivo y hemos restado toda la inversión, los resultados anuales serán positivos. Destaco este hecho porque el cálculo del VAN es un cálculo de carácter teórico solo para efectos de evaluar los proyectos y no para calcular utilidades del proyecto.
El siguiente tema es la definición de la tasa de descuento. ¿Cómo determinamos la tasa de descuento? Para actualizar los flujos necesitamos una tasa de descuento. Podemos usar una tasa arbitraria, pero tenemos que tener presente que en esta tasa hay ciertos factores implícitos. Hay componentes implícitos que hacen variar la tasa a la cual nosotros vamos a contar los flujos. Fundamentalmente, ¿cuáles son estos? Como elementos de referencia. El interés que se puede obtener libre de riesgo. Nosotros podemos hacer el proyecto y corremos riesgo, pero podemos tomar esta plata y depositarla en bonos del Estado y tendremos una rentabilidad aceptable sin riesgo. Ese es un punto de referencia. Después tenemos una rentabilidad adicional. En esta tasa tenemos que incluir una rentabilidad adicional exigida por los empresarios. Esta inversión se hace junto con un esfuerzo empresarial. Se debe tener en cuenta entonces la rentabilidad actual de la empresa para que el proyecto mejore esta rentabilidad. O en el caso de una empresa nueva, tener una rentabilidad que sea acorde con las expectativas de los empresarios. El tercer punto que siempre está presente en la tasa de descuento cuando estamos haciendo la evaluación de proyectos es el riesgo implícito en la actividad o en la industria de que se trate. Este riesgo debe ser remunerado y nos encontramos con la situación que hemos estado analizando permanente de rentabilidad versus riesgo. Si corremos mayor riesgo, se espera obtener una mayor rentabilidad. Como les decía, nosotros podemos utilizar una tasa arbitraria para hacer una tasa de interés arbitraria para hacer el descuento de los flujos. Sin embargo, se han estudiado diversos métodos que le dan un peso teórico fuerte a ciertas formas de cálculo de la tasa y eso es lo que vamos a ver a continuación. Un método para determinar la tasa de descuento es la denominada CAPM o KPM como se le llama normalmente. Esta es una abreviación de una frase en inglés que es Capital Assets Pricing Model. ¿En qué consiste este método de determinar la tasa de descuento? Se propone que las cifras, la tasa de rendimiento esperada de la inversión es igual a el rendimiento de la inversión libre de riesgo que podemos conocer, podemos consultar y conocer, que en este ejemplo va a ser 5%, más el coeficiente beta, que lo vamos a explicar más adelante, vamos a suponer que es 1,3, multiplicado por la diferencia entre un rendimiento de mercado de ciertos instrumentos menos el rendimiento libre de riesgo. De acuerdo a los números que hemos puesto en el ejemplo, tendríamos que la tasa de descuento es, tasa unitaria en este caso,
0,05 libre de riesgo, un beta de 1 más el producto del beta de 1,3 multiplicado por la diferencia entre el rendimiento de inversiones en el mercado menos la tasa libre de riesgo. En este caso obtenemos, porque no tiene mayor importancia, un 14,1. ¿Qué es el beta? El beta es un indicador de riesgo. Es un cálculo empírico sobre una base histórica que mide la fluctuación del precio de las acciones frente a alzas y bajas del mercado. Cuando las acciones suben, las acciones con beta alto, suben más. Y cuando las acciones bajan, en series de tiempo de muchos años, 20 años o 30 años, el precio baja, las acciones beta bajan muchísimo más. Estos beta son coeficientes que están disponibles en cualquier base de datos que sea del área financiera. Otra fórmula que se recomienda usar como tasa de descuento es el promedio ponderado de costo de capital, que también se le llama corrientemente el WACC, WACC, que es la sigla de la frase en inglés Weighted Average Cost of Capital. El promedio ponderado de costo de capital. Esta tasa de descuento se usa, es apropiada cuando se trata de proyectos que se van a hacer con financiamiento externo. Entonces, tenemos dos conceptos básicos. Uno, el rendimiento del capital propio de la empresa más el costo del capital prestado. Se calcula, fíjense bien ustedes, es muy fácil, se calcula sumando la fracción financiada con capital propio, ponderada por la tasa de costo de oportunidad de los accionistas, y la fracción financiada con deuda, multiplicada por la tasa tributaria. Se suman estos dos elementos y obtenemos una tasa que se denomina WACC y está midiendo, lo importante de esta fórmula, que como fórmula es bastante simple, está midiendo cuál es la rentabilidad mínima que se tiene que obtener. En el caso de los capitales externos se ajusta por la tasa de impuestos. Eso es un detalle. Es importante hacerlo porque da precisión, pero para efecto del método es un detalle. ¿Se fijan ustedes qué hacemos entonces? Tomamos la proporción de fondos propios frente a los fondos totales. Nos da, supongamos, un 40%, o sea, un 0,4, ¿no es cierto? Un 0,4, y lo multiplicamos por el costo de oportunidad de los accionistas. ¿A qué costo podemos utilizar nosotros? ¿Qué tasa podemos obtener si nosotros utilizamos esos fondos en alguna alternativa? Y le sumamos, corregido por impuestos, sea libre de impuestos, la otra proporción, el 0,6, que es deuda partido por fondos totales, y multiplicado por el costo de esa deuda. Sumamos estos dos conceptos y nos da la tasa. En este caso no he querido poner ejemplos porque no lo vamos a ocupar. Sí haremos un ejercicio en la clase presencial.
El otro método de evaluación de inversiones es la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno es aquella tasa que permite que el valor presente de los flujos esperados sea igual al valor presente de los flujos de... Perdón, voy a comenzar de nuevo. La tasa interna de retorno para un proyecto de inversión es la tasa de descuento que iguala el valor presente de los egresos de efectivo esperados con el valor presente de los ingresos esperados. En ese momento, el VAN es cero. Si nosotros actualizamos, en otras palabras, si nosotros actualizamos los flujos con una tasa determinada y logramos un VAN que sea igual a cero, tenemos la tasa que hemos utilizado para descontar esos flujos es la tasa interna de retorno. ¿Cómo logramos esto? En la medida de que la tasa de descuento sea mayor, los valores actuales van a ser menores. Por lo tanto, vamos aumentando iterativamente la tasa de descuento hasta llegar a un valor actual de los flujos positivos que sea igual al valor actual de los flujos negativos. Hemos dicho que los proyectos que tienen un VAN positivo son convenientes para la empresa. El cálculo del VAN se hace usando una tasa de descuento que satisface a los propietarios porque cubre la rentabilidad del negocio y el riesgo implícito. Esta es una premisa. Si subimos la tasa de descuento, el VAN será menor. Entonces, el método de cálculo de la TIR es ir subiendo la tasa de descuento de los flujos del proyecto hasta que se llegue a un VAN igual a cero. Este es un método iterativo. También existen programas de computación y calculadoras que permiten calcular el TIR de una forma muy rápida, ingresando solamente los flujos positivos y negativos. Sin embargo, mi interés es que ustedes tengan la herramienta básica para poder calcular la tasa de interés y anteriormente los valores actuales. De esa manera, en cualquier momento podrán comprobar la efectividad de los cálculos efectuados. ¿Cómo interpretamos la TIR? El resultado del cálculo es un número que se expresa normalmente en porcentaje. La empresa debe definir la tasa de corte de sus proyectos de acuerdo a la rentabilidad actual que tiene el negocio y respecto de la expectativa de los dueños. Una tasa interna de retorno alta es mejor que una tasa de retorno más baja. En el caso de proyectos de ampliación de producción que dependen de condiciones fluctuantes del mercado, existe un mayor riesgo. La variable riesgo es mayor. Por lo tanto, ahí a esos proyectos debería pedírseles una
tasa interna de retorno mayor. En cambio, un proyecto que signifique comprar máquinas, hacer inversiones para reducir costos, que producen efectos seguros de disminución de costo, podría utilizarse unas tasas internas de retorno más bajas que aquella tasa que usamos para los proyectos productivos. En todo caso, se trata de decisiones que tienen que ver con los riesgos que están implícitos en los proyectos. Finalmente, y antes de ver un ejemplo, vamos a hablar respecto del análisis de sensibilidad, con el objeto de medir los riesgos a que están sometidas las inversiones. Es necesario evaluar los flujos bajo distintos escenarios, evaluar cuáles van a ser los flujos y cuáles van a ser, por lo tanto, los valores actuales netos y tasa interna de retorno. Se puede medir la sensibilidad respecto de diferentes factores. Sin embargo, los proyectos estarán afectados más por algunos que otros. Las variables que en general son más significativas, como les digo, algunas en un caso, otras en otras empresas, son la variación del precio del producto. Hay productos que tienen precios más estables. Piensen ustedes en los precios de la fruta versus los precios del cobre. Los precios de la fruta en el extranjero, son relativamente estables. No así los precios del cobre, que podemos tener precios de $4 o $2 en periodos que fluctúan en 2 años o 3 años. Entonces, calculamos los flujos para un precio determinado de venta del producto y vemos entonces cómo afecta esto nuestros indicadores de VAN y de tasa interna de retorno. Si se mantienen los VAN positivos, sabemos que el proyecto resiste modificaciones importantes en precio del producto. Estas modificaciones obviamente tienen que hacerse para mayores precios y para menores precios, especialmente para menores precios, que es lo que asegura la vida del proyecto. Tenemos otro factor que se puede utilizar, que es el precio de las materias primas. Hay algunas fábricas o empresas que requieren de compra de materias primas y variaciones importantes de precio pueden significar importantes efectos en los resultados de la empresa. Tenemos variaciones, otro elemento que podemos sensibilizar son las variaciones en los montos vendidos. Nosotros hemos supuesto que vamos a vender un determinado volumen y podemos no lograrlo o lograr volúmenes superiores. Por lo tanto, tenemos que evaluar cómo queda nuestro proyecto si vendemos cantidades menores o mayores. El costo de la mano de obra. Es posible que haya modificaciones en el costo de la mano de obra en algunas industrias. Podemos poner como por ejemplo la construcción. Si hay aumentos importantes de mano de obra, los proyectos pueden tener grandes variaciones en sus medidas de rentabilidad. El precio de las divisas es otro elemento importante que debe sensibilizarse en el caso de empresas que exportan. Y, aunque ya es algo más complejo, la aparición de nuevas tecnologías. Es posible que aparezcan nuevas tecnologías que hagan que nuestro producto no sea tan competitivo y por lo tanto es necesario evaluar a través de las variaciones en los volúmenes vendidos cuál es el efecto de estas nuevas tecnologías, eventuales nuevas tecnologías.
Vamos a desarrollar ahora, un ejemplo con números muy simples para tener una idea más clara de todos estos conceptos teóricos que hemos visto, de tal manera que ustedes puedan aplicar todas estas ideas, conceptos sobre la evaluación de proyectos de inversión. Ustedes pueden ver un cuadro donde se han determinado, yo los he determinado, pero se supone que en la realidad son estudios de la factibilidad técnica y estudios de mercado, diversos estudios que se hacen para poder llegar a estos valores. Pensamos entonces que el capital de trabajo, pensamos que la empresa para llevar adelante este proyecto necesita inversiones en activo fijo por 1000 y inversiones en el capital de trabajo por 300. Esto nos determina una inversión o flujo negativo en el año cero, así se llama el año donde se hacen las inversiones, por un total de 1300. Pero tenemos flujos positivos los años 1, 2 y 3. En el caso de las inversiones, el año 3 obtenemos flujos positivos por la venta de los elementos que ya no van a usarse, los valores residuales de los activos fijos, y se recupera el capital de trabajo. Cuando la empresa se detiene, el capital de trabajo no es necesario reinvertirlo, entonces las existencias se van vendiendo, se van transformando en cuentas por cobrar y se van transformando en dinero que no es necesario reinvertirlo nuevamente y por lo tanto queda como un flujo positivo. Estimamos que los ingresos por venta han ido creciendo, 900, 980, 1150. Es normal que en un proyecto de inversión las cifras de ingresos por venta, flujos positivos, no ventas contables, vayan aumentando. El costo, los gastos, la depreciación y los impuestos los hemos calculado en 600 para el primer año, 670 para el segundo y 700 para el tercer año. Esto significa que hemos calculado nuestros ingresos por ventas, hemos calculado nuestros gastos, costos y gastos contables, todos estos valores contables, y hemos incluido la depreciación y hemos calculado los impuestos. Para efecto de calcular los impuestos tenemos que descontar todos los gastos. De esta manera determinamos la utilidad contable y a esta utilidad contable le agregamos la depreciación, puesto que no la vamos a pagar. Por lo tanto, para el primer año obtenemos para el año 0 obtenemos un flujo de 1300, para el año 1 obtenemos un flujo de 500, para el año 2 un flujo de 510 y para el año 3, atención, por operación obtenemos un flujo de 650 más los flujos de inversión, concepto que ustedes conocen, por efecto de recuperación del capital de trabajo y de los activos fijos. Por lo tanto, nuestro flujo total son 1350 en el último año. Tenemos determinados los flujos. Lo que aquí en el ejemplo ha sido fácil definir, en la vida real es algo más complejo, puesto que se tienen que hacer numerosos estudios para poder determinar cuáles son las inversiones que tenemos que hacer, cuál es el capital de trabajo que vamos a utilizar, cuánto podemos vender,
en qué condiciones, cuánto van a ser nuestros costos. Y teniendo todos estos antecedentes, utilizando esta técnica de calcular el estado de resultados, la utilidad de descontando y aumentándolo con la depreciación que no se paga, obtenemos los flujos de efectivo. Teniendo los flujos, hacemos la actualización de los flujos. Ya sabemos cuáles son los criterios que tenemos que utilizar para definir la tasa. Hablamos del KPM, hablamos del WACC. O la tasa que estimen los dueños que es conveniente para hacer el descuento. Los primeros 500 pesos, o 500 millones para darle más peso a nuestro ejemplo, lo dividimos por 1,1 y obtenemos 454 pesos. Como este valor lo vamos a obtener a un año plazo, hoy ese valor vale, esos 500 pesos valen menos, pero van a tener la misma base que otros valores que vayamos calculando, valores actuales que vayamos calculando. El siguiente valor, el del año 2, son 510 y ese lo actualizamos por 1 más la tasa unitaria de descuento al cuadrado. Para explicar claramente cómo es, les presento el paréntesis, la expresión 1,1 por 1,1, que da, igual como en el ejemplo que ya teníamos anteriormente, 1,21. Y dividimos los 510 por el 1,21 y obtenemos entonces una cifra valor actual. Esa cifra es inferior al valor nominal, puesto que ese valor nominal lo vamos a obtener al final del segundo año. Finalmente, para simplificar el ejercicio, hemos puesto un horizonte del proyecto de 3 años y el flujo positivo que se obtiene tanto de operación como de inversión, que suma 1.350, lo dividimos por el factor 1,1 por 1,1 por 1,1, que representa la 1 más la tasa unitaria de descuento elevada a 3. Y como ya habíamos calculado este número, sabemos que es 1,331, dividimos estas cantidades y el valor actual de los 1.350 es 1.014. Sumando estos valores, obtenemos el valor actual. El indicador se llama valor actual neto. A este valor actual de los flujos positivos le restamos las inversiones, que en el ejemplo eran 1.300, y obtenemos un valor actual neto de inversiones, de 589. Hemos medido hoy cuál es el aumento de riqueza que obtiene la empresa si lleva adelante este proyecto y si se van cumpliendo los supuestos sobre los cuales se han calculado los flujos de efectivo. Veamos ahora la tasa interna de retorno. ¿Cómo calculamos la tasa interna de retorno? Para esto tenemos que utilizar un proceso iterativo. La inversión inicial es 300 y nuestros flujos actualizados son mayores que eso, 1.800 y fracción. Entonces, si nosotros aplicamos una tasa de descuento mayor, nuestros flujos actualizados van a ser menores. Entonces, iterativamente, calculo yo lo hice con un modelo muy simple en Excel, se puede hacer con una máquina calculadora,
calculo cuál es el valor actual descontando a una tasa del 20%. No les muestro los cálculos, pero créanme ustedes, los pueden hacer, háganlo por favor, y se van a encontrar que el valor actual solamente he calculado los flujos de, de los flujos positivos de operación, más los flujos del final del periodo. Y llegamos a una cifra de 1.552 que todavía es superior a los 1.300, que es la inversión inicial. Por lo tanto, hago otro intento con una tasa más alta y actualizo con la tasa del 30%. En este caso, el valor actual de los flujos positivos es de 1.300. Exactamente le va a salir 1.301, pero me olvido del 1 para no hacer otro proceso iterativo para absorber ese 1. Entonces, si actualizamos con una tasa del 30%, vamos a obtener un valor actual de los flujos positivos de 1.300. En este momento, entonces, flujos 1.300, flujos del proyecto positivo 1.300, flujos de inversión negativos de 1.300, hemos logrado calcular, llegar a un band 0 con una tasa del 30%, y esta tasa, 30%, es la tasa interna de retorno. Recuerden ustedes que esta tasa es un indicador que nos permite comparar proyectos. Una tasa, un proyecto que tenga una tasa superior, un TIR superior a 30, tiene rentabilidad mejor, rentabilidad mejor que esta. Y una tasa inferior, tasa interna de retorno, inferior a 30, significa que el proyecto tiene menos rentabilidad. Por eso, pero estos indicadores solamente los podemos usar en ese sentido, para poder determinar si los proyectos son más rentables o menos rentables. En la realidad, vamos a obtener resultados contables, vamos a obtener estados de situación año a año a medida que vayan pasando se vaya ejecutando el proyecto. Vamos a tener estados de situación, vamos a tener estados de resultados y estados de flujo que nos van a medir con otros parámetros cuál es la rentabilidad del negocio. Y esos parámetros son distintos de la tasa interna de retorno. Hemos visto en esta clase algunas herramientas que nos permiten optimizar los activos fijos. Hemos visto cómo podemos calcular los valores actuales de los proyectos, las tasas internas de retorno que nos permiten hacer una clasificación, un ranking de proyectos dentro de una cartera de proyectos que podamos tener, o si tenemos un solo proyecto, podemos ver si ese proyecto es conveniente para la empresa en el sentido de que va a generar una rentabilidad superior a la rentabilidad actual de los activos. En la clase anterior estudiamos el fondo de maniobra. Estos dos conceptos se refieren al activo circulante en un caso y activo fijo en el caso de los proyectos de inversión. Todas estas herramientas las usa el director financiero con un objetivo fundamental: optimizar el uso de recursos de la empresa. Les agradezco la atención que han prestado a esta clase y tengan ustedes muy buenas noches.